Daniel capítulo 2, verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Saludos. Hoy es viernes 22 de mayo. Hoy vamos a comenzar un tema extraordinario llamado Reino de Dios. Un tema vital para el éxito del cristiano. Juan Bautista predicó sobre el reino de Dios. En Mateo capítulo 3, versos 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema principal también de las enseñanzas de Jesús fue el reino de Dios. En Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios, amados, es un reino en guerra violenta y continua contra el reino de las tinieblas. En Mateo capítulo 11, el verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir violencia? Bueno, violencia es forzar a una persona o una cosa con agresividad en contra de su voluntad. Es arremeter con fuerza para arrebatar algo. Es atacar sin contemplaciones. Ahora, ¿qué es el reino y por qué Satanás le tiene tanto miedo al reino de Dios? En Romanos capítulo 14, versos 16 y 17 vemos una de las razones fundamentales por qué Satanás odia el reino. Dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es nada natural, en otras palabras, sino exclusivamente un reino totalmente espiritual. Porque dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y esas son cosas que odia Satanás. Satanás odia la justicia, la paz y el gozo que obtiene el creyente en el Espíritu Santo. Y en adición sabemos que el reino de Dios también es orden, es gobierno, es control, es autoridad, es salud, es abundancia y sobre todo el reino de Dios es amor. De hecho, el reino de Dios es la mayor manifestación de una vida plena y perfecta. Yo le llamo el nuevo jardín del Edén. Por todo esto es que Satanás odia el reino de Dios, porque es totalmente, diametralmente opuesto al reino de las tinieblas. Y de hecho hay solo dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay territorios vacantes, o sea, o reina Dios o reina Satanás. La decisión es del hombre. El hombre es el que decide en cuál de los dos reinos va a estar. Cuando nos arrepentimos de ser esclavos de las tinieblas, Dios nos traslada a su reino. Cuando venimos al Señor, que nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios
y recibimos la vida eterna ya destinada para nosotros, Dios nos traslada a su reino. En Colosenses capítulo 1, verso 11 al 13 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! Regalos extraordinarios. Ahora, sabemos que Satanás no va a soltar con gracia. El reino de Dios tiene que ser arrebatado con violencia por violentos, como vimos en la palabra, por personas aguerridas, arrojadas y valientes que peleen de día en día por el reino de Dios, para arrebatar ese reino para la gloria del Padre. De hecho, Jesús vino a arrebatar y dominar un territorio. En inglés es la palabra kingdom. En Juan capítulo 18, el verso 36 dice: respondió Jesús, mira esto, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero vuelve y repite, pero mi reino no es de aquí. Nuestro reino, amados, no es de aquí. Es el reino de Jesús, es el reino de Dios. Ahora nadie conquista el reino de las tinieblas sin estar primero dentro del reino de Dios. En Juan capítulo 3, versos 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para vencer el reino de las tinieblas, primero tenemos que ser parte del reino de Dios. En Lucas capítulo 12, el verso 32 dice: no temáis. Mira lo que dice: no temáis. Recuerda que el reino de las tinieblas es un reino de temor, de miedo. Y aquí la palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. A Él le plació darnos su reino. Amados, el reino de Dios es tu reino, por ser tú un hijo y heredero del Padre. El reino de Satanás es un reino de injusticia, de turbación, de pánico, de sufrimiento. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque el reino de las tinieblas parezca en estos momentos estar en control, a ti no te afecta, porque tu reino es el reino de Dios, y en ese reino no hay derrota, solo hay conquista continua. Lo que pasa en el reino de las tinieblas le afecta a los que se dejan influenciar o intimidar por las tinieblas. Lo que pasa en el reino de Dios le afecta a los que sabemos quiénes somos y en quién hemos creído. Si durante la crisis Satanás trata de arrastrarte a su reino con pensamientos de derrota, recuérdale que tú tienes un nuevo reino, que tu reino es el reino de tu Padre Dios, y en tu verdadero reino solo se vive éxito, conquista y victoria. Mi nombre, Miguel Puig, de la Universidad Gilio.